Buen día. Hoy estamos grabando bien tempranito, 7 menos 20 de la mañana. Em, Toca grabar el oficio de científico de Pierre Bourdieu. Y bueno, vamos a buscar. Em, bueno, antes de continuar, pedirle que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos. Así, este el canal va creciendo. Bueno, nos habíamos quedado en el apartado del capítulo 3, el apartado 3, que es el capital científico, sus formas y su distribución. Las relaciones de fuerza científicas son unas relaciones de fuerza que se realizan especialmente a través de las relaciones de conocimiento y de comunicación. El poder simbólico de tipo científico solo se ejerce sobre unos agentes que tienen las necesarias categorías de percepción para conocerlo y reconocerlo. Es un poder paradójico y en cierto sentido heterónomo que supone la complicidad de quien lo soporta. Pero tengo que recordar en primer lugar las propiedades esenciales del capital simbólico. El capital simbólico es un conjunto de propiedades distintivas que existen en y mediante la percepción de agentes dotados de las categorías de percepciones adecuadas, categorías que se adquieren especialmente a través de la experiencia de la estructura de la distribución de ese capital en el interior del espacio social o de un microcosmos social concreto, como el campo científico. El capital científico es un conjunto de pertenencias que son el producto de actos de conocimiento y de reconocimiento realizados por unos agentes introducidos en el campo científico y dotados por ello de unas categorías de percepción específicas que le permiten establecer las diferencias pertinentes de acuerdo con el principio de pertinencia constitutivos del nomos del campo. Esta percepción diacrítica solo es accesible a los poseedores de un determinado capital cultural incorporado. Es decir, en la medida en que eh, se forma el profesional desde el inicio de sus estudios de grado, comienza un largo camino que es eh, la incorporación de un capital simbólico que le va a permitir a su vez tener esas capacidades perceptivas que le permiten jugar el juego, por decirlo de algún modo, de la competencia en el campo científico en el que se desempeñar. Em, Existir científicamente es distinguirse de acuerdo con las categorías de percepción vigentes en el campo, o sea, para los colegas, haber aportado algo, es distinguirse positivamente por una aportación distintiva. En el intercambio científico, el sabio aporta una contribución que le es reconocida por unos actos de reconocimiento público, por ejemplo, la referencia en forma de cita de las fuentes de conocimiento utilizado. Claro, es decir, cuando un investigador es citado,
se lo está reconociendo, ¿no? Equivale a decir que el capital científico es el producto del reconocimiento de los competidores. Claro, eso el reconocimiento de los competidores es una propiedad muy particular del campo científico, ya que en otro campo, por ejemplo, en el de los abastecedores de carne, ¿no? Por ejemplo, en ese campo, los competidores no trabajan eh, en un, digamos, la característica de ese campo es que la competencia em, es una competencia mm, para establecer una diferencia respecto de los demás y no un reconocimiento, ¿no? Aunque podría ser que diferenciarse del resto en el campo de los abastecedores de carne sea leído como el reconocimiento de los otros para poder distinguirse. Pero bueno, no es de lo que está hablando acá. Acá está hablando que em, el reconocimiento viene de parte directa de los competidores al citarlo, al premiarlo, al otorgarle títulos, ¿no? Eso es una condición muy particular del campo científico. Equivale a decir que el capital científico es el producto del reconocimiento de los competidores, un acto de reconocimiento que aporta tanto más capital cuanto más reconocido sea el que lo realiza y por consiguiente más autónomo y con mayor capital. El capital científico funciona como un capital simbólico de reconocimiento que circula primordialmente y a veces de manera exclusiva dentro de los límites del campo, aunque pueda ser reconvertido en otros tipos de capital, especialmente económico. El peso simbólico de un científico tiende a variar de acuerdo con el valor distintivo de sus contribuciones y la originalidad de sus colegas competidores. El peso simbólico de un científico tiende a variar de acuerdo con el valor distintivo de las contribuciones y la originalidad que sus competidores reconocen a su aportación distintiva. El concepto de visibility, utilizado en la tradición universitaria estadounidense, sugiere perfectamente el valor diferencial de ese capital que, concentrado en un nombre propio conocido y reconocido, diferencia a su aportador del fondo indiferenciado en el que se confunden el conjunto de los investigadores anónimos, de acuerdo con la oposición forma-fondo, aunque está estrechamente ligado a él, el capital simbólico no se confunde con el capital cultural incorporado. O sea, la parte más o menos importante de los recursos científicos acumulados colectivamente y en teoría disponibles que son apropiados y controlados por los diferentes agentes implicados en el campo. La posición ocupada por un agente concreto en la estructura de la distribución de ese capital, tal como es percibida por los agentes dotados de la capacidad de descubrirla y de apreciarla, es uno de los principios del capital simbólico que es otorgado por ese agente en la medida en que contribuye a determinar su valor distintivo, su rareza, y en que está generalmente vinculado a su contribución a los avances de la investigación, a su aportación y a su valor distintivo. El capital simbólico va al capital, el capital simbólico va al capital simbólico. El campo científico da crédito a los que ya lo tienen,
son los más conocidos quienes se benefician de la mayoría de los beneficios simbólicos aparentemente distribuidos a partes iguales entre los firmantes en el caso de los firmantes múltiples o de descubrimientos múltiples a cargo de personas desigualmente famosas. Claro, los más reconocidos se llevan un mayor crédito, aunque integre un equipo de investigación de pares, pero los más reconocidos se llevan em, este, una mayor distinción, digamos. Y eso es así, aunque los más conocidos no ocupen la primera fila, lo que les da un beneficio suplementario, el de aparecer como desinteresados desde el punto de vista de las normas del campo. Paréntesis, en efecto, aunque puedan parecer desmentirlo, las observaciones de Harriet Zuckerman sobre los modelos del rango de denominación en el caso de los autores de artículos científicos confirman la ley de la concentración que acabo de enunciar. Convencidos de una mayor visibilidad automática, los poseedores del premio Nobel pueden manifestar un conveniente desinterés cediendo el primer puesto. Pero no voy a repetir aquí con todo detalle la demostración que realicé en el artículo de 1975. Y sigue. El reconocimiento de los colegas que caracteriza el campo tiende a producir un efecto de cierre. Y el poder simbólico de tipo científico solo puede ejercerse habitualmente como poder de hacer ver y de hacer creer si ha sido ratificado por otros científicos que controlan tácitamente el acceso al gran público, a través sobre todo de la vulgarización. Otro paréntesis, el capital político también es un capital simbólico de conocimiento y de reconocimiento o de reputación, pero se consigue ante todo en la lógica del plebiscito. La estructura, bueno, aquí cuando dijo a través de la vulgarización, lo voy a leer de vuelta. El poder simbólico de tipo científico solo puede ejercerse habitualmente si ha sido ratificado por otros científicos que controlan tácitamente el acceso al gran público a través sobre todo de la vulgarización. Eh, el acceso al gran público, vulgarización, quiere decir la divulgación, a eso se refiere, ¿no? Que es salir del lenguaje de la investigación para pasar a un lenguaje de la divulgación, que ocupa em, elementos del acervo común, de palabras y de metáforas para que puedan ser entendidos por el resto de las personas que no son científicas, ¿no? Y forma parte, es el tener un aporte que amerite una divulgación, forma parte de ese poder simbólico de tipo científico que una gente detenta, ¿no? Em, Seguimos. La estructura de la relación de fuerzas que es constitutiva del campo está definida por la estructura de la distribución de las dos especies de capital, temporal y científico, que intervienen en el campo científico. Como la autonomía nunca es total, y las estrategias de los agentes comprometidos en el campo son a un tiempo científicas y sociales, el campo es el espacio de dos especies de capital científico.
un capital de autoridad propiamente científica y un capital de poder sobre el mundo científico, que puede ser acumulado por unos caminos que no son estrictamente científicos, o sea, en especial a través de las instituciones que conlleva. Claro, hay un capital científico eh, en el campo y en la disciplina como investigador, y un capital científico como em, capital por el poder que da el cargo que se ocupa. Ya lo va a aclarar más adelante. Em, el cargo puede ser ministro, este, director, eh, son siempre cargos gubernamentales, nacionales, estatales, y desde allí, desde esas direcciones que se ejerce un poder, ¿no? Por eso divide eh, el capital científico en esas dos especies, ¿no? Por un lado, eh, la competencia científica propiamente dicha y por otro lado, el poder que detenta al dirigir alguna institución, ¿no? Entonces, seguía que puede ser acumulado por unos caminos que no son estrictamente científicos, claro, del poder, y que es el principio burocrático de poderes temporales sobre el campo científico, como los de ministros y ministerios, decanos, rectores, o administradores científicos. Em, de ello se deduce que cuanto más autónomo es un campo, más se diferencia la jerarquía basada en la distribución del capital científico, hasta tomar una forma inversa de la jerarquía basada en el capital temporal. Aparece una estructura quiasmática, ya que la distribución de los poderes temporales tiene una forma inversa de la distribución del poder específico, propiamente científico. Las valoraciones de las obras científicas están contaminadas por el conocimiento de la posición ocupada en las jerarquías sociales. Em, y esa contaminación es tanto mayor cuanto más heterónomo es el campo. Así, Cole muestra que entre los físicos la frecuencia de las citas depende de la universidad de donde proceden. Y sabemos que más generalmente el capital simbólico del investigador y por tanto la acogida dispensada a sus trabajos depende en buena medida del capital simbólico de su laboratorio. Eso se le escapa a la microsociología constructivista porque las presiones estructurales que pesan sobre las prácticas y las estrategias no son aprehensibles a nivel microsociológico, o sea, a la escala del laboratorio, ya que están vinculadas a las posiciones del laboratorio en el campo. La lógica de las luchas científicas solo puede entenderse si tomamos en cuenta la dualidad de los principios de dominación. Por ejemplo, para su realización, la ciencia depende de dos tipos de recursos: los propiamente científicos, en lo esencial incorporados, y los recursos financieros necesarios para comprar o construir los instrumentos, como el ciclotrón de Berkeley, o pagar al personal, o los recursos administrativos, como los puestos de trabajo. Y en la competencia que los enfrenta, los investigadores siempre tienen que luchar para conquistar sus medios específicos de producción en un campo en el que las dos especies de capital científico son eficientes. El tiempo de los investigadores deben dedicar, el tiempo que los investigadores deben dedicar individual o colectivamente a las actividades orientadas hacia la búsqueda de recursos económicos, subvenciones, contratos, empleos, etcétera, varía al igual que la dependencia de su actividad científica respecto a esos recursos. Y en segundo lugar, según su posición en la jerarquía del laboratorio.
Nula, escasa o secundaria en disciplinas como las matemáticas o la historia, claro, porque ellos no tienen laboratorio, ni instrumentos que construir para poder realizar los experimentos, ¿no? Em, Resulta muy importante en disciplinas como la física o la sociología. Y las instituciones burocráticas eh, encargadas de controlar la distribución de los recursos, como en Francia, los ministerios o el CNIC, pueden arbitrar teniendo como intermediarios a los administradores científicos o a las comisiones que no son necesariamente los mejores situados para hacerlo científicamente, los conflictos científicos entre los investigadores. Claro, en esa competencia por los recursos están los administradores científicos que generalmente eh, que arbitran la disputa por los medios de producción, que serían lo- el financiamiento para este, solventar el trabajo de investigación, ¿no? Con todo lo que eso significa, como ya dijimos recién. Em, los criterios de evaluación siempre están en juego en el campo y siempre existe una lucha respecto a los criterios que permiten regular las luchas. El poder que los administradores científicos ejercen sobre los campos científicos y que pese a que las tengan, está lejos de ser regido por unas consideraciones estrictamente científicas, sobre todo cuando se trata de ciencias sociales, puede apoyarse siempre en las divisiones internas de los campos. Y en este ámbito, como en tantos otros, lo que denomino la ley del danovismo, según la cual los más desprovistos de capital específico, es decir, los menos eminentes, según unos criterios estrictamente científicos, tienen tendencia a recurrir a los poderes externos para reforzarse y eventualmente triunfar en sus luchas científicas, encuentran un terreno propicio para su aplicación. Claro, o sea, estaría bueno un ejemplo acá de la historia de la ciencia, ¿no? Cuando ha sucedido que se recurre a poderes externos para poder triunfar en las luchas científicas de distribución de recursos, ¿no? Em, ¿Por qué es importante desvelar la estructura del campo? Porque al construir la estructura objetiva de la distribución de las propiedades vinculadas a los individuos o a las instituciones, nos dotamos de un instrumento de previsión de los comportamientos probables de los agentes que ocupan unas posiciones diferentes en esa distribución. Entonces, ¿por qué es importante desvelar la estructura del campo? Porque permite prever el movimiento que van a realizar los integrantes de ese campo, ¿no? Los investigadores, este, en particular, y los agentes en general, ¿no? Por ejemplo, fenómenos sobre los cuales la nueva sociología de la ciencia ha reclamado la atención, como la circulación y el proceso de consagración y de universalización de los trabajos, depende de las posiciones ocupadas en la estructura del campo por los científicos implicados. Se plantea y se observa en efecto que el espacio de las posiciones dirige el espacio homólogo de las tomas de posición, es decir, las estrategias y las interacciones. El conocimiento de los intereses profesionales
vinculado a la posición y a las disposiciones que informan las preferencias, puede explicar las elecciones entre diferentes posibilidades. Por ejemplo, en las luchas que en el siglo XIX enfrentaban los químicos y los físicos, estos últimos pertrechados con un capital físico matemático, pero mal conocedores de la química, fueron conducidos frecuentemente a errores y situaciones sin salida. La estructura del campo científico está definida en cada momento por el estado de correlación de fuerza entre los protagonistas de la lucha, es decir, por la estructura de la distribución del capital específico, que han podido acumular en el transcurso de las luchas anteriores. Esta estructura es la que atribuye a cada investigador, en función de la posición que ocupa en ella, tanto sus estrategias y sus tomas de posición científicas como las posibilidades objetivas de éxito que se le prometen. Tales tomas de posición son el producto de la relación entre la posición en el campo y las disposiciones de su ocupante. No existe ninguna opción científica, elección del ámbito de investigación, elección de los métodos utilizados, elección del lugar de publicación, elección bien descrita por Armstrong de publicar pronto unos resultados solo verificados en parte o demorar su publicación a que estén plenamente controlados. Entonces no existe ninguna de estas opciones científicas que no sea también una estrategia social de inversión orientada hacia la maximización de los beneficios específicos, claro, para prevalecer en el campo, ¿no? Indisociablemente social y científico, procurado por el campo y determinado por la relación entre la posición y las disposiciones que acabo de enunciar. En otras palabras, el conocimiento de las propiedades pertinentes de un agente y, por tanto, de su posición en la estructura de la distribución y de sus disposiciones, que casi siempre están estrechamente correlacionadas con sus propiedades y con su posición, permite prever o como mínimo comprender sus tomas de posición específicas. Por ejemplo, la clase de ciencia que se dispone a hacer, si es normal y reproductora o por el contrario excéntrica y arriesgada. Si se pudiera plantear a una muestra de todos los sabios franceses una decena de preguntas, por un lado, sobre su origen social, sus estudios, las posiciones que han ocupado, etcétera, y por otro, sobre el tipo de ciencia que practican, si normal o arriesgada, las preguntas en este caso serían muy difíciles de elaborar y supondrían una prolongada pre-investigación. Creo que sería posible establecer unas relaciones estadísticas significativas como las que he establecido en otros terrenos. La relación entre el espacio de las posiciones y el espacio de la toma de posición no es una relación de reflejo mecánico. El espacio de las posiciones solo actúa en cierto modo sobre la toma de posición a través de los hábitos de los agentes, de los hábitos de los agentes que aprenden este espacio, de la posición que ocupan en él y de la percepción que los restantes agentes comprometidos en dicho espacio tienen de todo o parte de él. El espacio de las posiciones, cuando es percibido por un hábitus adaptado, competente, dotado de sentido del juego, funciona como un espacio de las posibilidades, de las diferentes maneras de practicar la ciencia, entre las cuales es posible elegir. Cada uno de los agentes comprometidos en en el campo tiene una percepción práctica de las diferentes realizaciones de la ciencia que funcionan como una problemática. Esta percepción, esta visión, varía de acuerdo con las disposiciones de los agentes y es más o menos completa, más o menos amplia, puede dejar de lado y desdeñar por considerarlos carentes de interés o de importancia a determinados sectores. Las revoluciones científicas han tenido a menudo el efecto de transformar la jerarquía de las importancias. Jerarquía de las importancias es como
Muy redundante, ¿no? Pero, claro, transforman em, eso, lo que estaba puesto como jerarquía, una estructura jerárquica, es transformada por la revolución, ¿sí? Científicas, que no han habido muchas a lo largo de la historia. Un puñado han habido y tenemos la suerte de vivir en el siglo posterior en el que vivió Einstein, porque esa revolución fue un golpe certero al sentido común, eh, y efectivamente funcionó como paradigma de las revoluciones para todos estos escritores dedicados a la epistemología, la historiografía de la ciencia, filosofía de la ciencia. eh, pero en el caso de la física veníamos de más de 300 años eh, con la física newtoniana, ¿no? Sigo la lectura. La relación entre el espacio de las posibilidades y las disposiciones puede funcionar como un sistema de censura y excluir de facto, sin ni siquiera plantear prohibiciones, unos caminos y unos medios de investigación. El efecto restrictivo es directamente proporcional a la medida en que los agentes están más o menos desprovistos de capital simbólico y de capital cultural específico. Algunos pueden ser empujados a excluir como imposibles, esto no es para mí, determinadas opciones que pueden imponerse con absoluta naturalidad a otros. Para tener un espacio de las posibilidades matemáticas que sea aceptado como matemático por los restantes matemáticos, hay que ser matemático. A partir de ahí, dicho espacio variará de acuerdo con el hábito de los matemáticos, su competencia específica, su lugar de formación, etcétera. Una de las mediaciones del efecto del espacio de las posibilidades sobre las disposiciones son las propias disposiciones. Así pues, vemos que las causalidades adquieren en sociología unas formas muy complejas. Para ser juzgado de acuerdo con un efecto del campo de las matemáticas, hay que estar predispuesto matemáticamente. En otras palabras, aquel que está determinado contribuye a su propia determinación, pero a través de unas propiedades como las disposiciones o las capacidades que él no ha determinado. Lo que se compromete en el hecho de elegir tal o cual tema de tesis o de orientarse hacia tal o cual dirección de la física o de la química son dos formas de determinación, o sea, del lado de la gente, su trayectoria de carrera, y del lado del campo, del lado del espacio objetivo, unos efectos estructurales que actúan sobre la gente en la medida en que está constituido de manera que resulte sensible a tales efectos y a contribuir de ese modo él mismo al efecto que se ejerce sobre él. La percepción del espacio de las posiciones, que es a un tiempo conocimiento y reconocimiento del capital simbólico y contribución a la constitución de dicho capital, mediante juicios que se apoyan en indicios como el lugar de publicación, la calidad y la cantidad de las notas, etcétera, permite orientarse en ese campo. Las diferentes posiciones realizadas, cuando son aprendidas por un hábitus bien constituido, son otras tantas posibilidades, otras tantas maneras posibles de hacer lo que hace aquel que las percibe, de la física o de la biología,
maneras posibles de hacer ya practicadas, ya realizadas o por realizar, pero factibles por la estructura de las posibilidades ya realizadas. Un campo contiene unas virtualidades, un futuro probable que un hábitus ajustado permite anticipar. El mundo físico tiene unas tendencias inmanentes y lo mismo ocurre con el social. La ciencia se propone establecer el estado del mundo y al mismo tiempo las tendencias inmanentes de ese mundo, el futuro probable de ese mundo, lo que no puede suceder, lo imposible, o lo que tiene algunas posibilidades más o menos considerables de suceder, lo probable. O también, pero es más raro que la ciencia sea capaz de hacerlo, lo que debe ocurrir de manera absolutamente necesaria, lo seguro. Conocer la estructura es adquirir los medios de entender el estado de las posiciones y de las tomas de posición, pero también el futuro, eh, la evolución probable de las posiciones y de las tomas de posición. En suma, como no me canso de repetir, el análisis de las estructuras, la estática y el análisis del cambio, la dinámica son indisociables. La estática y la dinámica son inseparables, ya que el principio de la dinámica se encuentra en la estática del campo, en la correlación de fuerzas que lo define. El campo tiene una estructura objetiva que no es más que la estructura de la distribución, en el sentido a la vez estadístico y económico de la palabra, de las propiedades pertinentes y por tanto eficientes de las posibilidades que actúan en ese campo, en nuestro caso el capital científico, y las correlaciones de fuerza constituyentes de esa estructura. Eso quiere decir que las propiedades que pueden ser tratadas como propiedades lógicas, como rasgos distintivos que permiten dividir y clasificar, enfrentando y juntando, como hay que hacer para construir la estructura de la distribución, son simultáneamente unos retos en tanto que objetos susceptibles de apropiación y unas armas en tanto que instrumentos posibles de lucha por la apropiación, para los grupos que se separan o se reúnen respecto a ella. El espacio de las propiedades también es un terreno de lucha para la apropiación. Cuando se utiliza una técnica estadística como el análisis de las correspondencias, se crea un espacio pluridimensional en el que se distinguen a un tiempo unas propiedades y los poseedores de esas propiedades, mediante una operación clasificatoria que permite caracterizar la estructura de dicha distribución. Pero basta con cambiar la definición de tales propiedades para dejar de considerar las características distintivas de una taxonomía clasificatoria que sirva para diferenciar los agentes y las propiedades de un espacio estático y verlas como posibilidades en la lucha del interior del campo. Por ejemplo, la antigüedad o el hecho de haber publicado muchos premios Nobel aparecen desde ese punto de vista como uno de los fundamentos del capital simbólico de una editorial. O mejor, aún como poderes que definen el futuro previsible de un juego que se jugará entre agentes poseedores de posibilidades desiguales desde el punto de vista de la definición del juego. Cabe recurrir aquí, para representar las diferentes especies de poder, a la metáfora de las pilas de fichas de diferentes colores, que son la materialización simultánea de las ganancias obtenidas en las fases precedentes de la partida y de las armas susceptibles de ser utilizadas en la continuación del juego, es decir, una especie de síntesis del pasado y del futuro del juego. Se ve con claridad que describir rigurosamente un estado del juego, o sea, la distribución de las ganancias y de las disponibilidades, es describir a un tiempo el devenir probable del juego, las oportunidades probables de ganancia de los diferentes jugadores y sus estrategias probables a partir del estado de sus recursos. Claro, es lo que decía hace un ratito.
¿para qué es importante conocer la estructura del campo? Para tener una previsión de cómo se van a mover los agentes. Em, Todo ello siguiendo una hipótesis de una estrategia adecuada en la práctica a las opciones de ganancias, o sea, razonables antes de que racional, como es la estrategia del habitus. Bueno, aquí llegamos al final por hoy. También ha quedado un video más o menos cortito, de 30 y pico minutos. Así que terminamos acá y seguimos en la próxima.